Hola, ¿cómo están? En este episodio de Entrevista CNN vamos a conversar con Gonzalo Martínez, uno de los autores tras este libro para niños que se llama Aventuras en la historia de Chile para niños y niñas, un libro que va relatando con la visión de los niños algunos episodios importantes que han marcado a nuestro país. Estamos con uno de sus autores, Gonzalo, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Muchas gracias, María Luisa. ¿Dónde nace esta historia? ¿De dónde nace esta inquietud por escribir este libro? En realidad, esta es una inquietud que siempre hemos tenido con Francisco Ortega, amigo y coautor de varios libros, tenemos varios libros en común, que es la afinidad que tenemos de nuestro gusto en común por la historia y por la cultura en general, y por investigar y por curiosear en datos de la historia y darnos cuenta que hay un montón de anécdotas e información que son súper interesantes e históricamente relevantes que a veces no se conocen. Entonces, nosotros habitualmente trasladamos toda esta idea en novela gráfica. Para hacer una novela gráfica son 8 meses de trabajo. Así que decidimos hacer un resumen de un montón de ideas y de datos que teníamos en este formato, que es la consecuencia de un libro que hicimos antes que se llama Leyendas Chilenas para Niñas y Niños. Claro. Pero esta vez lo hicimos en el formato de aventura, con un cómic al principio, un cómic al final y con una manera de desarrollo, o sea, de creación distinta. Pero eso es, en el fondo es hablarle a la gente, y resulta que en este caso la gente tiene 9, 8 o 10, 12 años, pero que para nosotros son personas, digamos, contarles nuestras inquietudes, las cosas que descubrimos y que uno no se las puede guardar, digamos, como mira lo que nos enteramos. Gabriela Mistral fue espía o no sé. Estaban bien interesantes esas historias porque son hitos importantes en Chile, pero con otra perspectiva. Y justo de eso le quería preguntar. De esta idea se fue dando naturalmente porque cada una de las historias, para contarle a los futuros lectores, narra un episodio en específico de la historia de Chile desde la visión de los niños, donde hay protagonistas importantes de nuestro país, pero los protagonistas de estas historias son niños. Entonces, ¿cómo se nace esa idea de ir mirando estos hechos históricos desde la perspectiva de los niños? Yo creo que básicamente por la necesidad de efectivamente contar la historia desde una nueva mirada, desde otra perspectiva. Y decidimos que fueran niños porque, y esto me estoy arrancando con los tarros yo, digamos, de repente Francisco tiene otra opinión, porque los niños tienen una mirada más fresca, más clara, inclusive más incisiva. Entonces, y además están más abiertos a la aventura que los adultos. Por eso se llama aventura. Estos cuentos son todos una aventura en lo que estos protagonistas niños están involucrados y que además involucran estos hechos históricos. Sí, yo creo que ese es el motivo, digamos, darle una mirada fresca al hecho, al evento. ¿Era más fácil o más difícil escribirle a los niños desde esa perspectiva? ¿O más desafiante, quizás, no sé? Sí, no. Mira, yo voy a ser muy sincero. Francisco y yo venimos de una generación, y lo repito siempre, hasta ser majadero, una generación de los niños que leímos la revista Mampato cuando éramos chicos. Y la revista Mampato no hacía ninguna concesión con nosotros. No era una revista para niños, pero no estaba hecha para niños. Era una revista hecha por gente grande que hablaba de las cosas que le apasionaban y le hablaban a los niños desde su postura como adultos, digamos, ¿no? Yo no intento, con Francisco no intentamos ponernos en el lugar de los niños porque sería impostar y se notaría mucho. Nosotros le hablamos a estas personas que resulta que, como te dije recién, tienen 10, 12, 13 años, como personas. No hacemos, pero en serio, no hacemos ninguna concesión. Y yo creo que uno de los valores que tiene este libro, y está mal que lo diga yo, viene de cerca la recomendación, es que nos hemos dado cuenta que a la gente grande también le interesó y les llama la atención y se entretiene, porque precisamente no hacemos ningún tipo de concesión. Es la forma que nosotros tenemos de narrar.
hemos hecho un par de novelas gráficas junto con Francisco, y esa es nuestra manera de contar las cosas, digamos, no tratar, yo creo que es un error tratar de ponerse en el lugar de los niños, digamos, porque los niños se dan cuenta inmediatamente cuando uno quiere hacerse pasar por ellos. ¿Cómo eligieron cada uno de los episodios? Y ahí no sé si usted quiere adelantarle a quienes no lo han leído a algunos episodios que se narran en este libro. ¿Cómo eligieron el episodio, pero también el momento de ese episodio de Chile? Porque es bien distinto y ahí quienes lo leen también se pueden ir dando cuenta que no es narrar todo el hecho en sí, sino un momento en específico muy relevante. Exactamente. Es una mezcla. Primero, los dos llegamos con ideas, cada uno con ideas propias acerca de qué es lo que queríamos contar. Teníamos ideas en común, cómo partir contando el Chile de hace 15.000 años atrás. Dijimos, ok, existe la cultura Monteverde, de la que se habla bastante últimamente, pero no se ha hablado mucho en la historia de Chile, porque se descubrió hace poco también. De hace 15.000 años, así que en vez de partir la historia de Chile con la llegada de Diego Almagro o con Magallanes, en el estrecho de Magallanes, partamos hace 15.000 años. Ya había chilenos, entre comillas, digamos, en esa época. Pero hay historias como la de Lautaro, por ejemplo, que es parte de una investigación que hice acerca de la manera de vestirse de los mapuches. Yo hice una novela gráfica con Francisco que se llama Mochadí, en donde tuve que retratar mapuche y traté de ser muy respetuoso, así que investigué mucho y me di cuenta que la imaginería que tenemos de la cultura mapuche estaba bastante desligada de la realidad. Los mapuches en la época de Pedro Valdivia usaban armadura de cuero de foca y usaban yelmo y usaban escudos. No tiene nada que ver con el cuadro de Lautaro de Pedro Subercaseaux que está en el Ministerio de Defensa. Entonces, esa es otra cosa que quisimos reflejar, digamos. En el fondo, mostrar esas cosas que descubrimos. Lo de Javiera Carrera era una cosa que llegó Francisco con eso. Dijo, oye, Javiera Carrera no solo bailaba la refalosa, me dijo, sino que además era la cabeza de la revolución, digamos. O sea, inventó un sistema criptográfico para mandarse mensajes. En el fondo era la cabeza de su hermano, cosa que a mí me pareció fascinante. Contémoslo. Sí. Eso se narra no es muy que haya natural. habido un solo método de decisión, sino que elegimos varios. Y elegimos como 15. Sí, está Javiera Carrera, Gabriela Mistral también, lo del terremoto del 60. Sí. Y ahí... el cruce de los Andes, a mí se me olvidan. Bueno, Lautaro, Magallanes, en el estrecho de Magallanes. Sí. No hubo un proceso de definición. Es más, por ejemplo, no iba a estar habíamos decidido no poner el combate naval de Iquique. También. Porque ya se había pues visto mucho, dijimos, y nuestro editor nos dijo, hay que ponerlo. Entonces, ¿cómo lo ponemos y cómo dimos el ángulo? Así que como Francisco escribió este texto en donde hay dos niñas en Iquique viendo este combate sin saber que era el combate naval de Iquique. Y desde una ventana. Desde una ventana, sí. Entonces, eso me pareció... nos pareció que era la manera de llegar digamos, a la decisión de cuáles eran. Quedaron afuera algunos. Y el proceso fue que yo, después de ponernos de acuerdo de qué se iba a tratar, yo hacía la ilustración y Francisco construía el relato alrededor de la ilustración. De esa manera quedaba la ilustración y el texto mucho más apretado, digamos, mucho más fusionado. Se nos hace que si yo hubiera hecho una ilustración después del texto. Oye, Gonzalo, se nos hace cortísimo el tiempo y la verdad es que el libro estaba muy, muy entretenido en ese sentido. Usted decía bien que encantaba a chicos, pero también a los papás, a los grandes. Y acá no voy a hacer un spoiler, como dicen, porque lo mencionan al final del libro. Se viene una nueva parte, pero ahora con hechos de la historia universal. ¿Cómo están trabajando eso y cuándo podríamos tener este texto ya en las librerías? Ya, ese es el segundo libro el próximo año. Estamos recién partiendo y está planificado para el próximo año y viene un tercero luego sobre misterio de la humanidad.
Drácula, el monstruo del lago Ness, etcétera. Y con nuestro editor estamos pensando en 2 libros más, así que este formato aparentemente tiene para rato, pero va a ser un libro al año, no podemos abordar hacerlo con mayor justeza. Y además que los niños, bueno, nosotros crecimos con Papelucho, Perico Trepa por Chile y todos esos libros de historia, pero los niños están leyendo harta difusión también, científica, y ahora con ustedes de historia. O sea, hay como un género que está allí teniendo cada vez más lectores, lo que es bueno también, ¿o no? Estoy totalmente de acuerdo, sí. Es qué bueno que estemos tratando a los niños como personas, digamos, no como, no sé, como seres. Muchas gracias, Gonzalo, por conversar con Entrevistas CNN y quedamos muy atentos a la publicación de esos nuevos libros. Muchas gracias por la invitación. Despedimos así entonces este espacio, dejando a los invitados a que puedan leer este libro, Aventuras en la Historia de Chile. La verdad es que se van a entretener muchísimo, no solo para niños, porque narra algunos episodios de la historia de nuestro país desde otra mirada, desde otra perspectiva y otros momentos que quizás lo puedan sorprender y que no conocían. Muchas gracias por estar en Entrevistas CNN. Nos vemos en una próxima ocasión.